Bienvenidos a un nuevo video. Ya hemos visto la definición de lo que es un campo vectorial y ya hemos visto cómo es que se pueden graficar y también utilizando lo que es un software llamado SageMath. Pero ahora, ¿cómo calculamos esos campos vectoriales? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con los campos gradientes. Un campo gradiente es un campo vectorial. Vamos a tener una función f. Esta función f es una función real de dos variables, también llamada como una función escalar. Entonces, como vimos en la unidad número 4, a una función se le puede calcular su gradiente. Y el gradiente se define como la derivada parcial de la función respecto a sus variables. En este caso, como es una función de dos variables, f de x, y, su gradiente sería la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Entonces, como resultado, voy a obtener un vector. Esto sería un campo vectorial sobre R2. R2, que es en el espacio bidimensional y se llama campo vectorial gradiente. Y pasa lo mismo con una función de tres variables. Podemos calcular su gradiente como la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y la derivada de la función respecto a z. Obtenemos un nuevo vector, por lo tanto es un campo vectorial gradiente sobre R3. Y ahora vamos a realizar un ejercicio. Encuentra el campo vectorial gradiente de la función de dos variables x, y, que es x cuadrada y menos y cúbica. Además, dibuje el campo vectorial gradiente junto con un mapa de contorno de f. ¿Y cuál es su relación? Bueno, en este caso ya tengo la función de dos variables, por lo tanto voy a obtener su vector gradiente. En este caso voy a tener que derivar, entonces voy a calcular la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Entonces, la derivada de x cuadrada por y, en este caso y es una constante, puede salir. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de y cúbica respecto a x, pues a 0. Más ahora la derivada parcial de la función respecto a y. X cuadrada es una constante. La derivada de y respecto a y da 1. 1 por x cuadrada es x cuadrada. Menos la derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Y ya tengo lo que es el gradiente de la función. Por lo tanto, el campo vectorial sería el siguiente. 2xy y más x cuadrada menos 3y cuadrada, j. Y ya que tenemos lo que es el campo vectorial, podemos dibujar el mapa de contorno con el campo vectorial. En este caso, un mapa de contorno sería el mapa que contiene las curvas de nivel. Aquí tenemos lo que son las curvas de nivel y aquí tenemos lo que es el campo vectorial. Tenemos varios vectores. Observen la similitud. ¿Qué diferencia, qué características tienen? Bueno, en este caso, las curvas de nivel respecto a lo que es el campo vectorial influyen mucho en lo que es la longitud de dicho vector. Vemos que donde las curvas de nivel están separadas, tenemos vectores con una amplitud muy pequeña, mientras que en las curvas de nivel que están más cercanas entre sí, la amplitud es cada vez mayor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, como estamos trabajando con un campo vectorial gradiente, el gradiente sería la derivada. En este caso muestra la razón de cambio. Significa que en las curvas de nivel cambio significa que mientras más cercanas estén las curvas de nivel, significa que cambia más rápidamente la función, mientras más alejadas significa que la función no cambia demasiado. Eso sería la relación. Además, los vectores, de acuerdo a lo que son las curvas de nivel, tienen que ser
perpendiculares. Y aquí se puede observar en esta imagen. Y ahora, ¿cómo es que se puede realizar mediante SageMath? Bueno, aquí tenemos lo que es el comando para realizar esta gráfica. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es definir las variables, en este caso x, y. Posteriormente tenemos que declarar la función f va a ser igual a x cuadrada que multiplica y menos y cúbica. Esta es la función vectorial que estamos trabajando, x cuadrada y menos y cúbica. Y después vamos a tener que dibujar tanto el mapa de las curvas de nivel como lo que es el campo vectorial. Para dibujar las curvas de nivel utilizamos lo que es el comando contour-plot. En ello vamos a colocar lo que es la función f y vamos a colocar lo que son los intervalos de x de menos 4 hasta 4 y de y de menos 4 hasta 4. Y fill igual a false significa que no tiene relleno. Después le vamos a sumar, colocamos el signo más. De hecho tiene que ir aquí seguido, pero debido a lo que es nuestra pantalla, no iba a colocar todo seguido, no se iba a poder ver. Entonces por eso lo coloqué abajo. Plot-vector-field, que prácticamente es el mapa de curvas de nivel. Colocamos primero la función, en este caso sería f.gradient, el gradiente de esta función, coma, el intervalo de x, el intervalo de y el color de los vectores, que sería azul. Con ese comando podemos realizar esta gráfica, que sería las curvas de nivel más el campo vectorial. Y aquí lo tenemos en SageMath, tenemos lo que es el ejercicio, tenemos lo que es el código. En este caso, como les mencioné, tenemos que colocar lo que es el comando de lo que es el contorno de las curvas de nivel y se le tiene que sumar lo que es el comando que corresponde al campo vectorial. Ya que hicimos eso, le damos Shift Enter y nos tiene que aparecer lo que es el campo vectorial y lo que son las curvas de nivel. Además, un campo vectorial se dice que es conservativo si es gradiente de alguna función escalar. Es decir, si nosotros tenemos una función y podemos calcular el gradiente, entonces ese gradiente sería un campo vectorial y ese campo vectorial sería conservativo. Es decir, tiene esa propiedad. El campo vectorial es el gradiente de una función. Y a f se le conoce como función potencial de f. Ahora bien, no todos los campos vectoriales son conservativos. Hay algunos que sí lo son y hay otros que no. Los campos vectoriales conservativos son los que surgen frecuentemente en física, lo que es el campo gravitacional, el campo electromagnético, el campo eléctrico, entre otros. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Van a calcular lo que es el campo vectorial gradiente de la función de 2 o de 3 variables, que prácticamente es calcular el gradiente de la función. Y ahora, también van a calcular lo que es el campo vectorial gradiente y van a graficarlo con un mapa de contorno de f, es decir, el mapa de curvas de nivel, y van a explicar cuál es la relación que guardan entre sí. Esto lo van a tener que realizar mediante lo que es SageMath. Nos vemos en el siguiente video.